Buenas noches, bienvenidos a La Esencia, aquí en Mega TV, arrancando otra semana más. Una semana muy importante porque la campaña de inmunización, la campaña de vacunación de este invierno está comenzando en un par de días, lleva adelante el Ministerio de Salud y principalmente tiene que ver con la aplicación de dosis anuales contra COVID y contra influenza principalmente. Y queremos saber detalles acerca de estas dosis, qué vacunas son, cuál es el régimen de vacunación, si hay un grupo al que se le va a llamar primero, hay grupos prioritarios o priorizados, en fin, y también un poquito conocer cómo está tomando la gente estas campañas. Yo, por lo menos en mis círculos, me doy cuenta de que la gente como que le perdió la importancia o dejó de darle la importancia necesaria a tener una correcta inmunización para que, si llega a tomarnos cualquiera de estas dos enfermedades, sea COVID o sea influenza, porque creo que algo que siempre estuvo claro es que las vacunas no evitan que te puedas infectar o que te puedas enfermar, pero sí lo que ayuda es a estar más protegidos y a que versiones tan agresivas no puedan llegarnos, por lo menos esa es la idea. Estoy en contacto con el doctor Luis Cusirat, que es del programa ampliado de inmunizaciones. ¿Cómo le va, don Luis? Gracias por estar con nosotros esta noche. Buenas noches, Juan. Un gusto compartir contigo este espacio. Un saludo especial a toda la audiencia. Decía yo al principio, doctor, qué importante sería volver a ver en la gente, darle esa importancia a lo que es la campaña de inmunización, sobre todo contra estas enfermedades respiratorias que tienen mucha aparición en esta época del año. Yo creo que es uno de los primeros puntos que podríamos tocar en este arranque de campaña, ¿no? Asimismo, Juan, ya por la temporada misma, otoño-invierno, y con ello también el aumento en circulación de los virus respiratorios, es por ello que, entendiendo esta necesidad, el Ministerio de Salud Pública, a través del programa ampliado de inmunizaciones, va a llevar a cabo la campaña invierno 2024 bajo el lema "Vacunarse es poder". Estamos hablando de que vamos a tener disponible en todos los vacunatorios del país vacuna contra el virus de la influenza. Desde el día miércoles 3 de abril a las 7 de la mañana arrancamos esta campaña y se suma a esta campaña la vacuna contra COVID-19, una vacuna actualizada. Y cuando hablamos de vacuna actualizada, Juan, estamos hablando de una vacuna 100% Omicron, entendiendo hoy en día que ya no circula en ningún país del mundo el virus original, el virus ancestral, el virus Wuhan. Ha mutado y hoy la causante del 100% de los casos es la variante Omicron, contenida en la vacuna actualizada, y de ahí la necesidad de actualizar el calendario de vacunación para estar protegidos contra las formas graves de esta enfermedad. En ambos casos son vacunas de dosis anual, es decir, me vacuno este año y ya el año que viene recién estas vacunas, doctor. Asimismo, Juan, estamos hablando de que es una vacuna anual. ¿Y por qué es una vacuna anual? Es muy importante que la población entienda. Es una vacuna anual debido a que los virus mutan y esta situación hace que las vacunas se actualicen. Entonces, para ambas enfermedades, tanto para COVID como para influenza, el país está contando con la vacuna actualizada para la temporada 2024. Para la influenza es una vacuna tetravalente. ¿Y qué quiere decir esto? Una vacuna que te brinda protección contra dos tipos de influenza A y dos linajes de la influenza B. Y muy importante este dato que te voy a mencionar, Juan. Ya tenemos casos confirmados de influenza en el país, según los reportes de la Dirección General de Vigilancia de la Salud. La influenza, si le agarra mal a uno, es terrible. Una enfermedad que tiene su fortaleza, su agresividad, y también que puede dejar consecuencias, ¿no? Totalmente, Juan. Es una enfermedad que causa internaciones, que lleva justamente a la muerte a las personas, y estamos hablando de poblaciones vulnerables para padecer esta enfermedad. Niños de 6 meses a 3 años, embarazadas, las personas de 60 años y más, y todos los enfermos crónicos. Fíjate que padecer influenza eleva 6 a 8 veces más los niveles de glicemia en la sangre. Entonces es muy importante por eso que las personas con diabetes estén vacunadas. Claro que sí. Y en ambos casos, digamos que los grupos priorizados son los mismos, tanto COVID como influenza. ¿Ese mismo grupo poblacional priorizado en ambos casos coinciden?
Estamos hablando del mismo grupo poblacional, Juan, tanto para COVID como para influenza. En el caso de los niños, y me quiero referir a la vacuna de influenza, el niño que se vacuna por primera vez contra la influenza hoy en día tiene que recibir 2 dosis de la vacuna, con un intervalo entre dosis de un mes. Entonces, muy importante que esta información lo entiendan los padres cuando el vacunador lo vuelve a citar a una segunda consulta al mes, es para que justamente complete la vacunación contra la influenza, y ahí hablamos de una vacunación completa, de un esquema completo contra el virus de la influenza. Esto empieza el miércoles. ¿Hay alguna condición especial en la salud que uno tenga que tener? Supongamos que yo esté saliendo de un cuadro gripal, por ejemplo, o esté entrando en todo caso. ¿Eso afectaría o es indiferente, doctor? Muy importante esa consulta, Juan. Fíjate que la única contraindicación para la vacuna es la fiebre. Podemos tener justamente personas que estén saliendo de cuadro de dengue, ahora que estamos ya bajando el pico de casos, incluso personas saliendo de un cuadro de COVID-19 confirmado por laboratorio. Y esas son las personas que deben de esperar por lo menos un mes después del alta para vacunarse. En el caso de la famosa congestión nasal, cuadros que se dan muy frecuentes en el turno de la mañana, la famosa rinorrea, o para que se entienda, el famoso TCR, eso no es una contraindicación para recibir la dosis de esta vacuna contra la influenza, ni tampoco la de COVID. Doctor, ¿qué pasa con aquellos que a lo mejor no completaron las dosis del anterior esquema? Por ahí se aplicaron una vez o dos veces, no cumplieron con la tercera, con las dosis de refuerzo, etcétera. ¿Ya entran en este nuevo sistema directamente de vacunas anuales también, o hay un régimen especial para ellos? No, de hecho que hoy en día el concepto ha cambiado, así como mencionaste, hoy estamos hablando de una dosis anual de la vacuna actualizada, independientemente al número de dosis que hayas recibido años anteriores, o si nunca te vacunaste y hoy en día querés vacunarte. Entonces estamos hablando de que en ambas situaciones hoy es una sola dosis anual. Supongo que ya desde el miércoles el ministerio también, a través de sus redes, a través de su página, nos va a decir exactamente dónde la gente puede acudir a vacunarse. Sabemos que en épocas especiales también algunos shoppings, incluso algunos acá en la radio y en el canal, por ejemplo, suelen venir también a hacer jornadas. ¿Se prevé eso, doctor? Está previsto realizar esas jornadas. Estamos cerrando con centros comerciales de alta concurrencia de personas, tener puestos de vacunación en esos lugares, también en espacios de mucha concurrencia como lo es la Costanera de Asunción. Incluso estamos viendo para extender los horarios, por darte ya uno confirmado, en la modalidad Autovac en el Hospital San Pablo hasta las 10 de la noche. También vamos a tener sanatorios privados que llevan vacunas del programa ampliado de inmunizaciones de forma totalmente gratuita. También van a tener disponibles estas dosis. Y toda esta información va a estar actualizada en www.vacunate.gov.pi, también en el 138, que es una línea gratuita exclusiva para consultas sobre vacunas y que está habilitada desde las 7 de la mañana hasta las 19 horas. No hay ningún problema en que uno se vacune o que se aplique las dos vacunas en la misma oportunidad, ¿no? No, ninguno. De hecho que nosotros estamos apuntando a eso, a aprovechar la visita que uno haga al servicio de salud o a cualquier puesto vacunatorio que uno encuentre en su ruta, para que aproveche y reciba ambas vacunas, más todavía si es población de riesgo. Estamos hablando de que en un brazo va la vacuna COVID-19, en el otro brazo la vacuna contra la influenza. Lo importante es relajar siempre el brazo, porque cuando uno endurece el músculo, entonces ya se sienten más las molestias de la inyección intramuscular. Y en el caso de los niños, ¿qué se tiene en cuenta particularmente? Un chico así de 1 a 10 años, por ejemplo, doctor. Muy importante que el padre acuda con el carnet de vacunación, con la libreta de vacunación. ¿Y por qué esto? Porque esa visita, ese momento, se puede aprovechar para actualizar el esquema con otras vacunas que tenga pendiente ese niño. Estamos hablando de que ahora en la región tenemos justamente alerta por caso de sarampión, una enfermedad totalmente prevenible y que tiene consecuencias muy graves para la salud, como
una ceguera o como puede ser una encefalitis, vacuna contra la varicela que se administra justamente a la edad de 15 meses o 1 año 3 meses para que se entienda la primera dosis, la segunda dosis antes del ingreso escolar a los 5 años. Y otras vacunas como el refuerzo contra el tétano, la vacuna contra el virus del papiloma humano causante del cáncer de cuello de útero, y que es una vacuna que se administra a las niñas de entre 9 a 14 años de edad, siendo el cáncer de cuello de útero la segunda causa de muerte hoy de mujeres en el país. Entonces, siempre es importante aprovechar la visita que uno haga al vacunatorio, llevar esa tarjeta para mirar el antecedente de vacunación y ver qué vacunas le falta a la persona para aprovechar esa visita, Juan. O sea, ahí vuelvo a la anterior pregunta. A un niño se le podría aplicar entonces varias vacunas en una oportunidad. Ya podría ser incluso más de 2. ¿No habría ningún inconveniente con eso? Ningún inconveniente. Incluso nosotros en los niños tenemos esquema de vacunación administrando 4 vacunas, incluso aprovechando la visita y utilizando todos los miembros. ¿Y por qué se da muchas veces esto, Juan? Y se da por que justamente los padres no se toman el tiempo necesario para mirar el carnet de vacunación y llevarlos a los chicos en tiempo oportuno. Entonces uno va atrasando el esquema, se van juntando las vacunas y ocurre esta situación de múltiples pinchazos para poder actualizar lo antes posible el esquema de vacunación, tratando de llegar antes que la enfermedad. Usted sabe que en otros países, yo no sé si aquí se hace eso o se podría hacer, hay un sistema automático que le va avisando al papá o a la mamá de que su chico está entrando en mora, por decirlo de alguna manera. No es el término exacto, ¿no?, en cuanto a esquema de vacunación, porque hay vacunas obligatorias, de hecho, de algunos programas en algunos países. Aquí se pensó aplicar algo similar, ahora que con la tecnología es tan factible eso, doctor. Sí, estamos trabajando justamente en ese proceso. Hoy en día ya disponemos de un registro de vacunación electrónica donde el usuario puede acceder a todo su historial de vacunas que ha recibido desde el año 2022 en todo el país. Entonces, esto está disponible para que la población pueda acceder desde la identidad electrónica, desde el portal de gobierno. Incluso hoy en día ya hay una app del portal Paraguay que uno puede descargar del Play Store o del iOS para Android. Entonces ahí ya tiene todo su vacuna que ha recibido, o incluso si tiene una tarjeta que quiere digitalizar, puede acudir a cualquier vacunatorio que le quede cerca del domicilio, solicita la transcripción de esta tarjeta y lo tiene ya en formato digital, portando desde el celular con la misma validez que el certificado de papel. Entiendo. Incluso para aquellos padres que por ahí, por alguna razón, han perdido esa libreta de vacunación de sus chicos, ese historial, se podría recuperar a través del portal digital, ¿no?, de la app. ¿Es así? Así mismo, Juan, toda esta información uno puede recuperar del portal, y en el caso de todas las aplicaciones que vamos realizando ya en este año, el 100% está cargado en el sistema de registro de vacunación electrónica. Entonces ya en poco tiempo vamos a tener disponibles estas alertas a los padres de cuando la vacuna de sus hijos ha llegado, entonces pueda acudir al vacunatorio más cercano a su domicilio. Quiero volver a las dosis anuales, COVID e influenza. Esa cobertura, esa inmunidad que me da, es, digamos, más o menos exacta de 1 año. Por ejemplo, yo particularmente me apliqué la vacuna anual el año pasado en el mes de febrero. Ahora estamos en abril. Eso quiere decir que de febrero para este lado yo no estoy inmunizado, digamos, contra el COVID, hasta que me aplique a lo mejor el miércoles o el jueves la nueva dosis del COVID o la vacuna anti-COVID. Bueno, justamente se ha visto eso, que la duración de esta protección es de 1 año, entonces muy importante, incluso menos en las personas inmunocomprometidas o en tratamiento contra el cáncer, esa duración se reduce a 6 meses. Pero ¿por qué vacunamos en esta época? Porque COVID-19 es un virus respiratorio, es un virus estacional que se comporta como los otros virus respiratorios. Entonces, viendo la experiencia de otros países del norte que han pasado la temporada de invierno ya en finales del año 2023, en diciembre, como Estados Unidos, Canadá, y que han padecido, Estados Unidos, por ejemplo, desarrolló la segunda ola más grande de COVID-19 después de la pandemia. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados para algo similar. Vamos a entrar en temporada, aumento de los cuadros respiratorios,
y, ¿por qué no, aumento de los casos de COVID-19. Doctor, tengo la percepción, y no sé si usted coincide conmigo, que hoy la gente como que le perdió el respeto al COVID, en general digo, ¿verdad? Yo en mi círculo de amistades y compañía me dice que se vacunaron, pero que ya no ven la necesidad de ir a vacunarse. ¿Usted también notó eso? Y si la campaña también va a tener que subrayar la importancia de seguir inmunizándonos. No hay que olvidarnos del COVID-19. Fíjate que, haciendo un poco de historia, la última pandemia antes de lo que fue COVID-19 fue en el 2009. Y estoy hablando de un virus respiratorio, estoy hablando de la influenza, para hacerte mención, H1N1. Es una mezcla de lo que fue la gripe aviar, la gripe porcina, mezclado con la gripe humana. Entonces, 10 años después, 2019, otra pandemia de virus respiratorio. Estamos viendo que cada vez es más frecuente las pandemias causadas por virus respiratorio, y así como en el último siglo influenza tuvo 4 pandemias, viendo desde 1918 la gripe española, la influenza de Hong Kong, la H1N1. ¿Quién te dice que en 10 años más no aparezca otra vez un COVID-19 que haya mutado y se genere una segunda pandemia por COVID-19? Entonces, el año 2023 cerramos con más de 300 personas fallecidas. Hoy, en lo que va del año, más de 65 personas fallecidas. Entonces, COVID-19 sí, entre nosotros vino para quedarse, y hay que tener los cuidados necesarios. Mucho ojo en personas de 60 años en adelante, porque ese grupo de población tiene factores de riesgo cardiovasculares, y COVID-19 es una enfermedad que causa no solamente problemas respiratorios, sino también problemas cardiovasculares. Entonces, de ahí la importancia de actualizar la dosis, actualizar el esquema. Y hoy, al contar con una vacuna que ha demostrado, y mira que no solamente nosotros en el país lo estamos utilizando, lo está utilizando Chile, si uno mira Argentina, si uno mira Brasil, Colombia, Estados Unidos, los países europeos siguen vacunando contra COVID-19 a su población más vulnerable. Entonces, muy importante aprovechar hoy la oportunidad que tenemos como ciudadanos de contar con esta vacuna actualizada, una vacuna composición 2024, 100% Omicron, y ponernos al día. Doctor, me gustaría saber su opinión, si es que la tiene, una posición, si es que la tiene, con respecto al proyecto de ley que presentó un diputado, que entiendo que es médico, para sacar las vacunas anti-COVID del PAI. Porque según él, muchas muertes que se van dando, que tienen que ver con infartos, muertes súbitas, gente aparentemente muy saludable, según él tendría que ver, pero yo hasta ahora no sé si hay alguna relación científicamente demostrada con las vacunas. ¿Usted tendría una posición, alguna opinión sobre eso? Sí, justamente esta mañana participamos en la audiencia pública en la Cámara de Diputados. Mira que el diputado Rodríguez explicó bastante bien que él no es un antivacuna. Él refiere que todos sus hijos están con las vacunas al día, y que su cuestionamiento es de que las vacunas COVID-19 formen parte del calendario regular de vacunación. Nosotros hoy le explicamos al proyectista, al diputado Guillermo Rodríguez, de que hoy las vacunas COVID-19 no forman parte del calendario regular de vacunación. Y uno lo puede verificar accediendo a la página web del programa, y puede tener ahí la nómina de vacunas que forman parte de este calendario. Las vacunas COVID-19 están justamente sujetas al artículo 2 de la Ley Nacional de Vacunas, la Ley 4621, que refiere que es una vacuna para utilizarlo en situaciones especiales y en grupos de poblaciones de riesgo, consideradas de riesgo, y es la que te mencioné anteriormente cuáles son estos grupos de riesgo. Entonces, nosotros ya tenemos una ley nacional de vacunas que establece cuáles son los pasos a seguir para introducir un biológico dentro del calendario. Entonces, consideramos, y personalmente considero, de que estar legislando sobre lo ya legislado es totalmente innecesario. Entonces,
Nosotros dejamos bien en claro al diputado Rodríguez, proyectista, de que estas vacunas no forman parte del calendario nacional de vacunación y no se le va a exigir a nadie estar al día con la vacuna para entrar a un colegio, practicar un deporte, viajar. O sea, eso es cosa del pasado lo que él está proponiendo. Además, doctor, y para finalizar, ¿no hay una demostración aún científica de que haya relación de la vacuna con algunas muertes repentinas que se han dado, sea en Paraguay o sea en el mundo, como muchos están sosteniendo? No hay, digamos, una comprobación de eso, ¿no? De una relación posible. Bueno, y ahí yo hago una consulta a toda esta gente que piensa esto, ¿verdad? ¿Qué pasa si hoy en día fallece una persona que nunca se vacunó, una persona sana, una persona deportista y fallece de un infarto? ¿A quién le vamos a culpar? A la vacuna, porque el vecino se vacunó. Entonces esto no es posible. Hoy en día la evidencia científica nos ha demostrado, y hablo con mucha propiedad por toda la literatura disponible que uno puede acceder de cualquier buscador, los efectos que ha dejado COVID-19, el padecer la infección o las infecciones reiteradas por COVID-19, que se han visto en estudios de más de 600.000 personas, casi 700.000 personas que han justamente formado parte de estos estudios en los Estados Unidos. Se han visto los efectos del COVID, de la infección del COVID-19, un año después de haber padecido el cuadro. Y estamos hablando de los efectos cardiovasculares, aumento en lo que es la presión arterial, aumento en los casos de infarto en miocardio, aumento en los casos de un sangrado cerebral. O sea, todos estos casos están descritos, pero no por recibir la vacuna, sino están descritos por haber padecido la infección por COVID-19. Y te agrego algo más, Juan. Fíjate que recibir la vacuna disminuye este riesgo de 40 a 60% más. Un dato muy importante, una cifra no menor. Entonces nosotros vamos a seguir apuntando a que los grupos de alto riesgo deben vacunarse. Entendemos que la vacuna ha demostrado su impacto significativamente tremendo sobre la pandemia. De más de 20.000 muertos que tuvimos cuando se introduce la vacuna, eso ha bajado. Correcto. Fíjate que cerramos el año con menos de 300 fallecidos, o sea, eso está a la vista. Correcto. Ha sido usted muy claro, éxitos en la campaña que empiezan el miércoles y aquí estamos para poder comunicar todo lo que ustedes deseen, doctor. Muchas gracias. Gracias, Juan. Hasta luego. Hasta luego, Luis Cusirat, que es director del programa ampliado de inmunización de nuestro país. Ya volvemos. Bueno, comienza entonces la campaña de vacunación invierno 2024 de parte del programa ampliado de inmunizaciones del Ministerio de Salud. Arranca el miércoles, va hasta el mes de julio. Y fíjense que ahora es mucho más sencillo el esquema. ¿Se acuerdan que antes hasta era difícil entender primera dosis, segunda, primera refuerzo, segunda dosis de refuerzo y qué sé yo? No, ahora es una vacuna por año y ya está, tanto para COVID como también contra la influenza. Y vamos a hacer un poquito de historia nomás así rápidamente. ¿En qué momento el COVID empezó a retroceder? En el momento en que las vacunas empezaron a ser aplicadas en el mundo entero. Esto comenzó de a poco, fue repartiéndose a nivel mundial con las posibilidades de ese momento de utilizar una vacuna que recién se estaba demostrando en su eficacia. Y a partir de ahí el COVID empezó a retroceder. Me parece que la evidencia es suficiente como para decirnos de que el COVID realmente retrocedió a partir de la aplicación de las vacunas masivamente hablando. No te salva del COVID, es decir, podés igual enfermarte de COVID o de influenza, pero las versiones más agresivas están más lejos de llegar a tu cuerpo si es que tenés esa inmunización, esa vacuna. Así que, repito, hoy en día es más sencillo, una vacuna por año y ya está. Así que esperamos el éxito de esta campaña de vacunación de la gente del Ministerio de Salud. Hasta la próxima aquí en La Ciencia.